Vamos a ver cómo construir una letra en distintas perspectivas. Tenemos, por ejemplo, una V que podemos encuadrar dentro de un rectángulo. Dibujamos el rectángulo y nuestra V pues va a tener un vértice, no tiene por qué estar centrado el diseño, y la V va a llegar hasta aquí arriba. Se va a hacer algo como esto, y aquí hace una curva. Mientras que aquí va a bajar un poco, lo mismo tiene una curva y viene ahora hasta aquí. Nos acercamos aquí una circunferencia y el grosor es homogéneo a lo largo de los dos tramos. Bueno, pues pensar simplemente que, primero, si esta circunferencia es tangente aquí arriba, o sea que termina aquí tangente, y también es tangente a esta línea, pues necesariamente esta circunferencia será tal que a partir de un punto cualquiera hacemos la perpendicular, ¿no? Y esta misma distancia también debemos colocarla aquí, de manera que la intersección de esa distancia con esta distancia nos determina ahí el centro. Bueno, lo mismo haríamos con estas circunferencias, con cada una de las circunferencias que queden en las esquinas. Para este radio tenemos esta medida, linealmente desplazamos esa distancia, y lo mismo por aquí. La intersección de esas dos distancias nos genera el centro de este arco, ¿no? De esta forma podemos hacer siempre circunferencias que sean tangentes a la línea superior y luego que sean tangentes a la dirección de este tramo de la letra, ¿no? O sea, algo como esto, así. Circunferencia, tangente, y ahora al llegar aquí, vertical y tangente. De esta manera ya tenemos el arco tangente. Y solución, pues dirección, queremos que el radio sea este, cogemos aquí esta distancia, este radio, seguimos la dirección, y lo mismo por aquí arriba, cogemos el radio, seguimos la dirección. La intersección de ambas líneas es el centro de este arco, que va a ser tangente a esta línea y a la superior. De esta manera ya podremos trazar pues ese detalle, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos señalado aquí pues cómo va a ser nuestro diseño, la remarcamos un poco. Podemos remarcarla, por ejemplo, con algo de tinta. Intentamos que esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Esta línea y estas son paralelas, tienen sus puntos equidistantes, y luego esta línea horizontal. Lo mismo, esta línea horizontal, la tangente, y ahora aquí la línea que baja tangente desde ese arco, y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya nuestra V. Bueno, por último, para acotar, siempre lo primero de todo, marcamos los centros de los distintos arcos, que son líneas en horizontal y vertical, y marcamos distancias en horizontal de esos arcos, ¿no? No tenemos por qué sacarla de aquí, sino que conviene que tengan un desfase la línea auxiliar de cota, y lo mismo aquí y aquí. Tenemos ya distancias entre centros, ¿no? Ahora podemos acotar, hacemos una línea y ya tenemos esas tres acotadas. Si queremos ponemos flechas, o si queremos hacemos líneas a 45 grados, ¿no? Que es más rápido, con mayor grosor que las otras líneas, ¿no? Por último ponemos las medidas, ¿no? Aparte de estas medidas, pues también habrá que poner la medida de aquí a aquí, de aquí a aquí, etcétera. Y eso podría ir, por ejemplo, aquí. Si aquí coincide y aquí coincide y aquí coincide, esto ya no hay que acotarlo, pero esto sí, porque aquí parece, bueno, dijimos que iba a ser tangente aquí, entonces debe coincidir, eso ya no se acota entonces, ¿no? En caso de que no coincidiera, por ejemplo, que el arco sea así, y el centro, por ejemplo, esté aquí, pues sí que es necesario a lo mejor poner la medida de esta cota. Digo porque en este caso no está delimitado, aquí sí, porque efectivamente esta cruz determina el final del arco, ¿no? Entonces en este caso ya no hay que acotar distancia de esquina a esquina, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos las distancias ya en horizontal, pues ahora cogemos las distancias en vertical. Como esta línea, esta y esta están muy cerca,
Entonces lo hacemos de forma escalonada. Entonces haríamos cogiendo la distancia 1 centímetro, luego la siguiente a 8 milímetros y la siguiente a 8 milímetros. Siempre la primera 1 centímetro y la siguiente es a 8. O bien la primera 8 y las siguientes a 5. Entonces tenemos la primera, bueno, nos faltaría esta, ¿no? Entonces ya sabemos, esta a lo mejor está alineada con esta. Entonces las cotas, estas, las ponemos aquí y siempre en el centro va a llevar el número. O sea que el número aquí, por ejemplo, 1, 1,3, de manera que todas las que son verticales se leen así, ¿no? Girando el papel, ¿no? Y por último, por ejemplo, 1,7, etcétera. Y aquí igual, tenemos medidas en horizontal, en vertical. Ahora ya podemos, pues por ejemplo, hasta este punto. Hacemos otra línea auxiliar de cota, prolongamos la línea de cota, hacemos la línea a 45 grados y si queremos, pues esta cota. Y digo si queremos porque hay muchas formas de acotar, ¿no? O sea, en vez de acotar esto, podríamos acotar solo angularmente, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, esto 4,3, ojo que estoy poniendo las medidas aleatoriamente, sin tener control de nada, 3,7, ¿no? Para que se vea dónde van los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto 2,1, esto, por ejemplo, 3,3 y esto, por ejemplo, 4,2, ¿no? Bueno, por último, pues habrá que acotar estos arcos. Entonces, la forma de acotar un arco es, si queremos, así, y con la flecha, y ya no ponemos la letra, ponemos solo el número, ¿no? Ahora bien, si, aunque vaya el centro, va la flecha, pero realmente no se ve la línea hasta el final, entonces sí que debo poner la letra, radio 7, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que haríamos aquí. Si estamos aquí a una escala muy pequeña, pues bueno, siempre podemos hacerlo, pues como aquí, sacándola del otro lado, ¿no? Aunque aquí va a interferir, pero bueno, el tema sería este, la línea, la flecha, incluso podemos hasta poner, si queremos, aquí el número de este lado, ¿no? No se viene haciendo más bien hacia aquí, ¿no? Aunque salga fuera, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer las flechas para todas. El arco siempre debe ser acotado más o menos respecto al centro. O sea, no puedo poner el arco aquí, prácticamente donde empieza a ser tangente la curva con la línea, ¿no? Entonces, si ahora la flecha viene por aquí, vemos que tapa el dibujo se interrumpe. La flecha siempre tiene preferencia sobre el dibujo. Entonces ya pongo aquí la medida, ¿no? Bueno, pues eso habría que hacerlo aquí. En todos los arcos habría que borrar ahí parte del dibujo, poner la flecha. Las flechas deben ser líneas con una anchura de 15 grados, triángulos isósceles llenos, ¿no? Según la norma UNE. Aunque también hay esta posibilidad, pero para centros y arcos se hace este método, ¿no? Entonces, bueno, insisto, hacemos aquí, ponemos la flecha y ponemos luego el número. Conviene que vaya encima. Si aquí pongo un número, deberé borrar ligeramente las líneas auxiliares de cota. Bueno, también por último, para concluir, estas dos son paralelas a estos dos, entonces basta con acotar un ángulo. No debo acotar un ángulo entre dos líneas, así. Siempre es una línea y la prolongación de otra. Entonces, si no lo hago aquí, ya que a lo mejor me interfiere en el dibujo, pues por ejemplo podría hacer entre estas dos líneas, prolongar una de las dos para que no interfiera en esta línea auxiliar, pues puedo prolongar esta línea y poner aquí el ángulo, ¿no? Entonces pongo aquí una flecha, pongo aquí la otra y la medida que fuera esto, pues más o menos parece unos 150 grados, ¿no? 150 grados, sexagesimales, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento para la cota. Hay que ver si falta alguna. Como tenemos la medida total y tenemos entre centros, pues parece que ya está completa. Pero bueno, una vez ya por último que está acotada, a lo que pasamos es hacer las perspectivas. Entonces, la misma letra la calcamos si queremos en otro papel y luego con ese calco que tenemos, que es una copia exacta, la desplazamos ligeramente y ya tenemos nuestra perspectiva caballera. Si la letra en planta, por ejemplo, voy a poner aquí parte de la planta solo. Como es sencillo, es solo un rectángulo, no hago la parte completa. Lo que sí, esta línea coincide aquí, se vería esta línea de intersección de estos dos planos. Luego tenemos esta línea, tenemos la del final y luego aquí es tangente, donde realmente hay el punto más saliente respecto a la vertical. Aquí iría la línea discontinua, o sea que aquí iría proyectada la línea discontinua, ¿no? Entonces, una vez ya que hacemos toda la letra,
la traemos hasta aquí, hasta el final. Tenemos ya el grosor de la letra, proyectamos este punto, es discontinuo, proyectamos la parte más saliente y aquí ya no se representa la parte discontinua, ya que no hay ninguna que entre de manera que salga el borde del contorno tangente, no, solo lo hay en el caso interno e interno, en los externos no se da el caso. O sea que realmente habría dos líneas discontinuas para aquí, esta línea, estas dos continuas y luego los bordes, o sea que en realidad la planta de la figura sería solo esto. Bueno, decíamos, una vez que tenemos la planta y alzado, aquí también habría que acotar la medida de la anchura de la letra, dejamos el centímetro, marcamos la línea. Si aquí nos queda muy pequeño porque tiene decimales, pues ponemos aquí las líneas a 45 grados y ya le damos la medida, pues más o menos podría ser 1,83, ¿no? Y digo ponerlo fuera ya que este número no cabe aquí dentro, ¿no? Tenemos ya la letra. Entonces, por último, para convertirla en 3D en varias perspectivas, hay que pensar que esto se puede inscribir en un cuadrilátero, que es en realidad un rectángulo, ¿no? Bueno, pues recordamos, este podría ser el rectángulo que inscribe a la letra. La caballera es calcarlo y desplazarlo en una dirección, por ejemplo esta. Esto sería una perspectiva caballera, ¿no? De manera que aquí tenemos los ejes y esto se reduce. O sea que si esto mide 1,83 y le doy la mitad, ¿no? Entonces la pongo aquí, esa medida, la mitad, y ya sé que la reducción sobre el eje Y es 1/2. Eso es lo que tengo que poner. Otra cuestión que pondré también es si realmente hago la letra más pequeña. Por ejemplo, esta V tiene este cuadrilátero y aquí se reduce también a la mitad o a lo que sea, ¿no? Si por ejemplo coloco esto aquí y por ejemplo cae aquí, parece que es más o menos esto, entonces tendría que ver cuánto es, ¿no? Entonces marco aquí centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 1 con el 5 y por aquí a lo mejor haciendo aquí una paralela detecto que es 3/5, entonces tendría la escala de este objeto es 3/5. Una vez que tenemos ya la perspectiva caballera del objeto, ahora pensamos en la militar. En la militar hacemos al revés, en vez de partir del alzado, el alzado sería algo como esto, ¿no? Tenemos aquí la V, bueno, esto va a llegar hasta aquí y hasta aquí, por ejemplo. O sea que esta es nuestra V ya en perspectiva caballera. Y como se desplaza según esta dirección, pues le daremos esa anchura que vendría a ser a la mitad de esto, ¿no? O sea que sería más estrecho, pero bueno. Y entonces ahí nos queda ya la perspectiva caballera de la letra. Mira, esto va a coincidir arriba en la cara superior, ¿no? Esa sería la perspectiva caballera, ¿no? O sea que simplemente escoger esta letra, como decía, calcarla en un papel inferior y ese papel lo desplazo. Y entonces, en el momento en que lo vuelvo a calcar aquí detrás, pues ya solo tengo que unir estos puntos y ya tengo la perspectiva caballera, ¿no? Lo mismo aquí. Ahí me sale ya la caballera, ¿no? Y eso sí, esto, si por ejemplo tiene el mismo tamaño, entonces no hay reducción, entonces la escala o reducción sobre el eje Y es 1/1, o sea que no hay reducción. O sea que es la misma letra, pero en cada vértice hacemos una línea con la misma medida. Si es igual que esta, es escala 1, 1, y hacemos entonces ya este romboide. Lo mismo este romboide, luego hacemos un arco igual aquí, luego hacemos una paralela, y aquí lo mismo, esta medida, el mismo arco ahí detrás, no se ve, y luego por aquí la línea, de manera que este grosor va a ser igual que este, por tanto todos estos grosores son iguales, ¿no? Bueno, esa sería la caballera. La militar, pues escoger esta vista y girarla. Entonces en la militar el prisma lo pondremos de manera que esa vista girada queda así. Le damos la altura, vamos a darle la mitad, entonces la mitad del prisma será esto. Entonces ya ponemos, ahora la reducción se aplica sobre el eje Z. El eje Z, escala de reducción sobre Z, pues 1/2. O sea que esta medida la hemos colocado a 1/2. Entonces ya marcamos la posición, siempre vamos cogiendo la mitad de las medidas de aquí. Entonces, al margen de que, bueno, esto parece que está a la misma escala, o sea, la escala del objeto 1, 1, ¿no?
Entonces cogemos las medidas aquí tal cual y las dividimos entre 2, las colocamos aquí, lo mismo está de aquí arriba. Y ahora ya decimos, bueno, pues aquí tenemos, cogemos este punto, la distancia a la que queda, aquí no se reduce, o sea, las medidas en horizontal no se reducen. Entonces tengo aquí ya el perfil de la letra. Y aquí luego tendría que hacer los arcos, ¿no? De manera que aquí ya tengo esta forma superior que correspondería a esta, ¿no? Y ahora aquí tendría que hacer un arco, otro, y aquí a lo mejor se ve parte de este lado, ¿no? Bueno, pues esta sería la perspectiva militar. Como vemos, las caras que son paralelas a esta están en verdadera forma, ¿no? Lo único que hay que indicar es cuánto se reduce esto. Entonces, para entender las perspectivas solo hay que, estas son proyecciones paralelas, hay que entender que la perspectiva de un cubo en caballera, pues esta cara aparece frontal. Por eso la V, partimos del alzado de la V y a partir de aquí seguimos esta dirección para hacer la profundidad, ¿no? En este caso la que aparece tal cual en verdadera forma es la cara superior, en este caso 2 caras superiores, ¿no? Y a partir de aquí pues ya tendremos que hacer los arcos, etcétera, todos los detalles de la letra, ¿no? O sea que la perspectiva militar es el mismo cubo, pero ahora lo giramos así. Esto es una militar del cubo, vemos que basta con cambiar los ejes, ¿no? Entonces ahora la militar del cubo sería hacer el prisma y dentro de este prisma bajar las alturas, ¿no? Vale. Bueno, pues ese sería... si esto lo queremos convertir en caballera, pues bastaría con hacer esto o esto. Como vemos, esto es una caballera del objeto. Pero, ¿qué pasa? La parte estrecha está en esta dirección. O sea que la V, por ejemplo, podría quedar aquí, ¿no? O sea que es una caballera del objeto. Esto en la parte superior. Una caballera del objeto porque aquí tenemos esta cara que es paralela a la cara de aquí, a este plano, ¿no? O sea que esta sería una caballera. Bueno, como vemos, la diferencia entre caballera y militar es solo una cuestión de cambiar las posiciones, de manera que aquí en planta, en verdadera forma, aparece lo que se ve desde arriba, ¿no? O sea, este rectángulo, ¿no? Mientras que aquí en verdadera forma se ve el alzado, ¿no? Pues esta es la caballera y esta la militar. Bueno, para hacer una asorométrica, pues basta con coger una circunferencia, podemos hacer una circunferencia por este punto. Bajamos hacemos una línea vertical y su prolongación, ¿no? Y luego a partir de esta horizontal vamos a coger aquí 30 grados y aquí otros 30. Vamos a hacerlo en asorométrica isométrica, ¿no? De manera que divide la circunferencia en 3 partes iguales, ¿no? Entonces corta en este punto, vamos a hacer algo más grande el arco. Entonces en estos 3 puntos de corte los unimos y ahora hacemos esta línea ortogonal a la prolongación del eje, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Prolongamos esta línea y ya tenemos en realidad ahí las 3 alturas del triángulo, ¿no? Que provocan aquí el ortocentro. Hacemos centro aquí con el compás y cogemos esta medida haciendo aquí una semicircunferencia. Lo mismo hacemos aquí. Bueno, por último, ya para concluir, uniendo este punto y este punto de intersección del eje con la semicircunferencia, hacemos aquí esta línea y esta, lo mismo esta y esta, y colocamos las 2 medidas de la letra. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Este es el prisma y esto, pues lógicamente va a venir proyectado aquí, va a venir proyectado aquí. Por aquí hago una línea. Decíamos, seguimos siempre la dirección de este eje, que es ortogonal a esta charnela. Hacemos esta dirección, corta aquí. Esta línea corta aquí. Si unimos este punto con este, pues tendremos que esta línea es paralela a esta, ¿no? Con lo cual ya tengo aquí el perfil o alzado, si queremos, o la vista que corresponda a la letra. O sea, la letra va a quedar algo así. Vamos a hacer el prisma
Y una vez que tenemos el prisma, proyectamos las medidas. Entonces tenemos aquí ya la letra en asonometría, ¿no? Que será algo como esto. Entonces lo único que estamos haciendo es proyectando la altura de este prisma, ¿no? Aquí. Y ahora vamos a proyectar, Andrea, la vista que corresponde a esta medida, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, corresponde a la altura de ese prisma, mientras que aquí corresponde a la anchura, ¿no? Entonces colocaremos aquí la anchura del objeto. La anchura viene dado por esta medida, perdón, si esta es la anchura y esta es la otra medida, mientras que esta es la altura, ¿no? O sea que aquí colocaremos la altura y aquí las dos medidas de la planta, el largo y el ancho, ¿no? Aquí el largo y aquí el ancho. Entonces este punto ya se corresponde con el vértice, este punto se corresponderá con este. Por aquí hago una paralela y ya tengo el prisma donde va a entrar la letra. Una vez que tengo el prisma, pues podría, si quisiera dibujar, pues aquí por ejemplo dibujo esta vista. Si aquí hago otro arco, podría representar la letra también de este lado, si quisiera. Entonces, el problema es que la letra pues me va a quedar al revés. O sea, aquí tengo el cuadrilátero, ¿no? Y como la parte pequeña va a quedar proyectada aquí, y aquí la mayor va a ser algo así, pues esa va a ser la V en perspectiva isométrica, pues necesariamente la parte pequeña veo que queda aquí. O sea que como vemos aquí la letra queda invertida, ¿no? Es lo que tiene la sonometría, porque es un abatimiento de este plano, ¿no? Entonces la letra aquí habría que colocar, si nos fijamos, es lo contrario que lo que teníamos en el otro lado. En el otro lado teníamos la letra aquí, la parte baja, y aquí la alta, ¿no? Pero bueno, aquí habría que colocarla al revés para proyectar las medidas. Entonces esta la proyecto según la dirección de este eje, corta aquí, entonces ahora sigo la dirección de este eje, ¿no? Y así con todas las líneas. Esta viene hasta aquí, pues vendrá hasta aquí, ¿no? Este punto viene hasta aquí, sigo la dirección de este eje abatido, ¿no? Entonces ahora sigo la dirección de este eje y corta ahí detrás, ¿no? Todos los elementos alineados. La altura de aquí, la V, será esta, ¿no? La altura de este punto será este. Este punto tendrá aquí su proyección, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de hacer la asonometría isométrica, en este caso, de la letra, ¿no? Todos los puntos quedan alineados, de manera que si hago aquí el cuadrilátero, el rectángulo este superior, pues este punto quedará alineado con este con este, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí este otro cuadrilátero con este otro, ¿no? Bueno, sería la sonometría isométrica, ¿no? Como vemos, isométrica porque los tres ejes forman ángulos iguales de 120 grados, hexagesimales, ¿no? Entonces, una vista aquí, otra vista aquí. Aquí las alturas, por ejemplo, esta parte de la parte superior de la V, pues aquí alineada con este, y la parte de atrás alineada con esta, ¿no? El vértice este alineado con la posición de esto, ¿no? En realidad estas vistas es para proyectar la medida, la intersección de todas, por ejemplo, este vértice que caiga aquí. La parte superior del vértice aquí, que es la que toca al eje, ¿no? Bueno, asonometría isométrica, y por último, perspectiva cónica. Podemos hacer una línea de horizonte y podemos, si queremos, otra vez calcar la letra tal cual la tenemos ahí. Entonces la calcaríamos. Podemos venir a decir, bueno, la letra la tenemos ahí, la calcamos, no es que se distinga mucho, pero bueno. Hacer la perspectiva, por ejemplo, cónica frontal, no es más que fugar todas las líneas hacia un punto, si queremos hacia aquí o hacia aquí, hacia donde queramos, ¿no? Pero voy a proyectar, por ejemplo, hacia aquí. Entonces todas las líneas fugan hacia ese punto. Entonces cojo un punto y aquí lo mismo, está de abajo, fuga hacia aquí, ¿no? Entonces esta fuga hacia ese punto, hacia ese, hacia aquel, etc. Y por último, pues ahora si cojo aquí esta medida, voy a hacer que esto quede dentro de un prisma, de manera que este prisma tiene esta profundidad. O sea que el prisma, por ejemplo, vendría por aquí. Desde aquí vendría por aquí y vendría hasta este punto.
de manera que todas las líneas concurren en un mismo punto de fuga, ¿no? Bueno, pues esta sería la perspectiva cónica, ¿no? Y si por último hago que, por ejemplo, este punto tenga esta medida, la que yo quiera, voy a hacer, por ejemplo, esta línea sigue esta dirección. Como es una dirección a 45 grados, ¿no? Entonces se entiende que si realmente esta línea que yo cojo aquí, pues tiene este grosor, ya digo, le doy la que yo quiera, por ejemplo esto, pues si esta es la línea que delimita el punto métrico y esta es la fuga, pues la distancia del punto de vista al plano de cuadro pues será esta, ¿no? A veces se pone arriba, ¿no? Aquí arriba, ¿no? La puedo poner también abajo, ¿no? O sea que hago centro en F, hago un arco, distancia FM, con lo cual ya tengo aquí la posición del punto de vista, ¿no? Sabiendo que esta es una línea a 45 grados, ¿no? Y que por tanto esta línea es una línea a 45, no tiene por qué coincidir con esta, ¿eh? O sea, esta sí que debe aparecer aquí a 45 y 45. Entonces basta con que yo coja esto. Y entonces si tengo aquí la línea de tierra, ¿no? Entonces cualquier cuadrilátero, por ejemplo este, al unir con este punto, pues sé que este cuadrilátero es un cuadrado, ¿no? Por eso cogí aquí una medida igual que esta. Bueno, una vez ya que tengo el prisma, pues entonces donde corta aquí, esto corta aquí, pues ya le doy aquí la anchura del cuadrilátero. Lo mismo aquí, viene por aquí, levanto vertical, corta aquí. Entonces a partir de este punto hago otra vez el arco y aquí corta en este punto. Por aquí detrás viene hasta aquí, corta aquí, y ahora sigo la dirección esta y otra vez hago ahí el arco, ¿no? O sea que en realidad es como la caballera, con la diferencia de que todas estas líneas van a un mismo punto, nada más que eso, ¿no? Como si por ejemplo tenemos aquí un prisma, entonces colocamos el cuadrado en posición frontal, ¿no? Ahora unimos con el punto de medida, corta en este punto, levantamos vertical, fugamos hacia ese punto y por este punto horizontal. Ahí tenemos un cuadrado en perspectiva cónica frontal, ¿no? Bueno, pues aquí exactamente igual, o sea, simplemente partimos de un segmento, cogimos la medida tal que era igual que esta, mandamos hacia aquel punto de medida, o también punto de fuga, porque es un punto de fuga, y entonces ya supimos que el cuadrilátero, que esto realmente era un cuadrado, ¿no? Porque esta medida le dimos el mismo valor que esta. Por último, si lo hacemos a la escala, pues ya ponemos escala 1, 1. Si por ejemplo aquí tenemos que este cuadrilátero, aquí hemos cogido el doble, pues le pondremos escala 2, 1, por ejemplo, ¿no? O la escala que queramos, ¿no? Lo que hay que pensar es eso, que en realidad este cuadrilátero corresponde a esto. Es un cuadrado, de manera que aquí también hay ángulos iguales, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de hacer la perspectiva cónica de la letra. Simplemente, como siempre, hacemos el prisma, le damos la profundidad, ¿no? Y ya está todo resuelto, ¿no? Podríamos entenderlo también así. Tenemos el objeto aquí en planta, visto desde arriba, tenemos el cuadrilátero que vamos a coger, tenemos el punto de vista V, hacemos la diagonal, vemos que tiene la fuga aquí, como hicimos este triángulo, subimos la fuga aquí, pero vamos a colocar aquí la línea de tierra, entonces de repente estas líneas todas van hasta esta fuga. Aquí colocamos el rectángulo y ahora esta línea sale de este punto y va hacia este punto de medida, ¿no? Por tanto, donde corta aquí hacemos una línea horizontal, con lo cual ya tendremos aquí el cuadrilátero, ¿no? Que es este, el cuadrilátero en perspectiva. Y aquí detrás será este que viene hasta aquí. Bueno, pues esto es el procedimiento de la caja para meter ahí la letra. Entonces la letra la colocamos aquí en posición tal y como la teníamos allí detrás, en posición frontal, y la misma letra la colocamos aquí detrás pero más pequeña. Entonces al unir los puntos pues ya vemos que sale la perspectiva, de manera que esta línea fuga hacia ese punto, esta línea también fuga hacia ese punto, esta también fuga hacia ese punto, y así con todas, ¿no?
Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica frontal, que bueno, es más sencilla que la otra, que la oblicua, pero bueno, ya nos quedamos con esta, de manera que aquí está en el alzado tal y como la teníamos, y aquí debajo también será otra en alzado, pero más pequeña. Pensamos que la de atrás es exactamente igual en alzado, pero más pequeña. Entonces, al unir los puntos, todos concurren en la misma fuga, ¿no? Que es el punto principal en esta perspectiva, o sea, ortogonal desde V al cuadro, ¿no? Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica frontal, que aquí la vemos también siguiendo un poco otro método, ya que aquí el punto de vista lo hicimos a posteriori, ¿no? Entonces esa sería la cónica. En la perspectiva cónica frontal u oblicua siempre aparecen todas las líneas paralelas, concurren siempre en un mismo punto, ¿no? Esta es paralela a esta, van a la misma fuga. Esta de aquí atrás también va a la misma fuga por ser paralela a estas, etcétera, ¿no? Bueno, cónica frontal, caballera, militar y alzado, ¿no? Son las perspectivas principales, ¿no? Alzado y planta, o sea, vistas en sistema diédrico de la pieza, ¿no? De esa letra V.